de Libre Press. Este es el podcast Libera Vidas, con historias inspiradoras y que también busca liberar muchas emociones. Hoy nos va a acompañar Carolina Novoa. Ella es una experta en biosanación, tiene su libro que está salvando y ayudando a miles y miles de personas en el mundo, porque desde su mismo cuerpo, en un momento de su vida, tuvo que entender por qué el cambio que buscaba afuera lo tenía que empezar a hacer adentro. Me sorprendió que la gente que me rodeaba, todo el mundo estuviera enfermo. Eso me sorprendió. Que yo saludaba a una amiga, ¿cómo estás? No con dolor de espalda. ¿Cómo vas? No con dolor de cabeza. Cuando logra reconocer estos patrones, se da cuenta que no eran por casualidad. Además los reconoce en el momento más difícil y drástico y conmovedor de su vida, cuando su esposo fue diagnosticado con un cáncer en el cerebro, un cáncer que le arrebató su vida en cuestión de meses, en menos de 2 años. Cuando él se muere, algo me dio mucho shock y es que de su familia nadie me dio las gracias. Después de que yo lo cuidé de 16 meses y que su familia nunca lo fue a visitar. Y yo me senté en la cama, me acuerdo porque él se murió en la casa y me senté y el vacío de no ver a la persona al lado es tremendo. Es tremendo porque además tú te aferras al enfermo. Y yo me siento a mirar la cama y digo, soy una berraca. O sea, cuidé a un ser humano 16 meses. Así no me den las gracias. Yo me premio y me doy las gracias a mí misma. Yo me anulé 16 meses por cuidar a alguien. Yo soy una berraca y ahora me merezco ser feliz. Me dije así a mí misma y dije, Carolina, de las cenizas, literal, porque ya lo cremamos, va a salir un ave. Y esa ave va a salir a sanar a otros como ayuda a Edgardo. Periodista de profesión, igual que tú, Clau, y después por circunstancias de vida empecé a estudiar nutrición porque me empecé a adelgazar mucho. Soy muy delgadita de por sí, pero me adelgazaba sin razón alguna. Quise entender mi cuerpo, estudio nutrición y durante ese proceso de estudiar nutrición me caso por segunda vez y mi esposo es diagnosticado con cáncer en el cerebro. Entonces una persona que se cuidaba tanto y que hacía tanto ejercicio, a mí me habían enseñado que si uno comía bien y hacía ejercicio no se enfermaba. Eso es lo que yo tenía en mi cabeza. Entonces para mí fue un caos que me dijeran que una persona que era triatlonista, triatleta y que aparte de todo comía perfecto, tuviera 3 tumores en el cerebro. Yo eso no lo podía entender. Entonces encontré una rama muy interesante que se llama la biodescodificación. En Colombia, país del cual soy parte, porque no nací allá, pero soy colombiana de corazón, encontré un instituto que se llama Escuela de Biosanación. Y dije, ve, ¿qué es esto de biosanarse? Y empecé a mirar que la enfermedad tenía siempre una raíz que era netamente emocional. Ahí me meto en el mundo de las emociones para entender por qué mi esposo se estaba enfermando. Y ahí es cuando, Clau, paso de ser periodista, nutricionista que estudié nutrición y aparte biosanadora para entender la enfermedad desde diferentes puntos de vista, pero también el emocional, también el espiritual. ¿Por qué? Porque todos, así digamos, es que yo no soy católico, todos tenemos una espiritualidad. Todos creemos en un ser supremo, en una luz, en un ángel, en lo que queramos, todos tenemos eso. Lo más impresionante de esto que me estás contando es que siento que todos los procesos de sanación, el factor más determinante cuando tú empiezas a sanar es que te conectas con tu cuerpo, empiezas a escuchar tu cuerpo, empiezas a sentir tu cuerpo, empiezas a desbloquear y abrazar emociones y empiezas a conectar todo y a entender que todos somos parte de, o sea, que el cerebro, tu pensamiento está conectado con tu corazón, con tus emociones, con tus órganos y que todo lo que tienes adentro es un reflejo de tu mundo exterior. Pero lo que tú me cuentas es cómo a la vez se mezcla este problema tuyo en donde adelgazabas y no entendías por qué y después al mismo tiempo viene la enfermedad de tu esposo. Estabas tratando de sanar tu cuerpo y a la vez de sanar el cuerpo de tu esposo. Era una situación externa que te hacía un llamado a tu vida externa. O sea, tuviste 2 crisis a la vez. La mayoría de gente empieza con la externa y después entiende la interna. A ti te mandaron una bomba. No, de 3, porque mis dolores de cabeza eran brutales, Clau. Entonces resulta que yo presentaba un noticiero a la madrugada, me levantaba a las 2 de la mañana, entonces yo pensaba que todo era por mala alimentación, por algo hormonal o por estrés diario. Pero ya después tú te empiezas a dar cuenta que cuando vas al médico y no te mejoras, cuando haces todo lo que te dice el médico y no te mejoras, hay otra razón. Y además, cuando no tienes un diagnóstico, el médico no te daba un diagnóstico, te hacían exámenes y todo salía bien. No, lo que pasa es que usted madruga, no, lo que pasa es que usted hace mucha dieta, lo que pasa es que usted no come esto, lo que pasa es que usted no come lo otro. Yo dije, pero no puede ser que una persona que de todo, que era tan jovencita, yo tenía 32 años en ese entonces, me esté dando todo esto, hasta que me di cuenta que definitivamente
yo no estaba feliz ahí. Mi ciclo en las noticias había terminado y que yo vivía muy estresada. Levantarse todos los días a las 2 de la mañana no es del humano, no es del ser humano. El ser humano está hecho para levantarse cuando sale el sol y acostarse cuando el sol se apaga. Eso no somos nosotros, los animales en sí. Entonces, claro, yo creo que yo no le paré bolas y seguí trabajando. Y cuando le pasa a mi marido, lamentablemente, cuando le pasa a alguien externo, yo dije, acá ya hay un caos. Dije, ya la enfermedad se me está acercando demasiado. Todo el mundo que se me acerca está enfermo, esto no puede ser, hay algo que me está... Tú identificaste ese mundo externo, identificaste los patrones y lo que estaba alrededor de tu vida y lo que estabas atrayendo. ¿Qué fue lo que te sorprendió? Cuéntanos eso, porque de un momento a otro empezaste a ver y a hablar solo con personas. Me sorprendió que la gente que me rodeaba, todo el mundo estuviera enfermo. Eso me sorprendió. Que yo saludaba a una amiga, ¿cómo estás? No, con dolor de espalda. ¿Cómo vas? No, con dolor de cabeza. Yo dije, pero pues madre, esto es una clínica. No puede ser que todo el mundo que me llegue ahora tenga algún ataque o algún dolor y antes no. ¿Será que si yo antes no me daba cuenta? No, no era que no me diera cuenta, es que mi energía estaba vibrando en otro lado. Entonces yo antes vibraba en las noticias, en lo banal, ¿no? Como en lo terrenal. Ahora yo ya estaba vibrando en un llamado que me estaba haciendo mi alma hacerme en otro tipo de gente. Yo cubría crimen, narcotráfico y cortes y leyes, por ende, todo lo que a mí me rodea, abogados, encuentros, todo ese tipo de gente que en una entrevista, entonces yo no estaba dando cuenta de que el ciclo ya se había cerrado y que tenía que pasar al otro. Te entiendo muy bien porque yo estuve en la misma situación. He tenido un proceso muy diferente porque yo creo que a todos nos mandan, todos tenemos una lección diferente por sanar. Unas son a través de la enfermedad, otras son a través de las relaciones de pareja, otras son a través de quiebras económicas. Bueno, hay un montón de representaciones de lo que nosotros tenemos que sanar, pero lo que es determinante es detectar el patrón, lo que tú misma acabas de decir, que se está repitiendo en mi vida. Bueno, como dices tú estabas vibrando con la queja, con el dolor, ya de por sí yo creo que te levantabas, porque yo estuve en ese turno, yo salía de mi casa a la 1 de la mañana para entrar a trabajar a las 3 de la mañana, y desde que me levantaba me estaba quejando. Puede que no tuviera tus dolores de cabeza, pero no te levantas con gratitud. ¿Por qué tengo que hacer esto? Entonces ya empiezas a tener una vida sufrida y eso le compartes al mundo. Sufrimiento, sacrificio, dolor. Es que para estar aquí me la tengo que luchar y tengo que sufrir. Y es importante lo que tú cuentas, Caro, que me gustaría también entender un poquito más. Para mí ha sido muy importante entender el tema energético. Si tú te tocas tus manos, si las pones así, somos energía, sientes tu energía, la sientes. Y yo he sido un poco como que todos ligamos la energía a la parte esotérica. Es como, no, eso es esoterismo y sanación, no sé qué. Además, cuando somos tan católicos y vamos a la iglesia y creemos en Dios. Pero es que somos energía, entonces... Cuando hay algo interno dentro de ti que tienes que sanar, como algo lo que tú estás contando, por los procesos que pasamos, pues tú irradias eso y somos como radiecitos que emitimos frecuencias y tú estabas en esa frecuencia y eso es lo que traías a tu vida. ¿Cómo te empiezas a dar cuenta y haces clic de eso para empezar a mejorar resonancia, tus frecuencias? Claro, me doy cuenta cuando mi esposo se vuelve un paciente. Me doy cuenta porque yo dije a Telemundo, que era el canal en el que yo trabajaba, cuando a mi esposo le da el cáncer en el cerebro. Sí. Entonces yo dije, renuncio porque en realidad no tenía la plata para pagar una enfermera. Nueva York, eso era impensable. Sacar una enfermera era dejar de comer. Entonces yo dije, ahora tenemos que cuidar a Edgardo. Ahora Dios me está poniendo la tesis de grado aquí. Yo acabo de terminar las certificaciones con la alimentación de este hombre, porque estudiar es muy fácil, pero después uno dice, miércoles, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le pongo yo a comer a este ser humano? Y cuando él se convierte en mi paciente, Clau, y empiezo a ver todo lo que eso conllevaba, todo lo que con cáncer, todo lo que lo lleva a uno de cuidador. El cuidador sufre muchísimo, porque el cuidador no es tenido en cuenta. Todo el mundo se enfoca en el paciente, pero quien cuida al paciente, nadie le para bolas a quien cuida al paciente. La gente cree que uno es la mujer maravilla que puede, ¿no? Uno alzar la persona convulsiona. Ahí es cuando yo digo, miércoles, me mandaste paciente a mi casa, no tengo de otra que cuidarlo y comprender que es cuidar a un ser humano. Una cosa es cuidar a un bebé recién nacido, y tú que eres mamá lo sabes, que el bebé hace popó y el bebé llora. Otra cosa es quedar en pañal de un adulto, u otra cosa es entender que un adulto te convulsione. No hay un manual que a ti te explique cómo manejar ese tipo de situación que además es incontrolable. Quienes sean epilépticos acá o sufran de convulsiones, que estén oyendo este podcast, saben que uno no tiene ni idea cuándo va a convulsionar. Entonces, Clau,
vivir en esa incertidumbre que yo vivía en el periodismo, que tú sabes que estábamos en la casa, breaking news, corra. Esa misma incertidumbre la estaba viviendo yo ahorita en mi casa, donde yo tenía a Edgardo, que se llamaba mi esposo, acostado en la cama y yo, ¿a qué horas me va a convulsionar? ¿Qué tal que yo baje al gimnasio que quedaba en mi edificio y me convulsione mientras yo estoy abajo? Era la Pusieron al paciente en la casa, Clau. La noticia más dolorosa y más indeseable en tu vida. No me imagino por lo que pasaste. Te abrazo y te sigo abrazando y te abrazaré siempre y admiro mucho esa batalla que diste porque además sé que detrás del cáncer solo los que hemos tenido familiares, bueno, yo perdí a mi hermana por cáncer y solo lo que tú lo has vivido y los que tienen cáncer y las familias de las personas que tienen cáncer saben que esto es un drama no solo del paciente, sino de todos los cuidadores y de todos los que están alrededor y que se comparte el dolor, la presión y se comparte todo y es es una batalla muy dolorosa. Además siento que es muy dolorosa para ti porque tú también estabas entendiendo, tú le estabas dando alimento para hacerlo en medio de esta incertidumbre y compartiendo todo este dolor y vulnerabilidad. Y además tenías que darte alimento a ti con tu problema de salud y yo siento que el dar, alimentar, no es solo una comida, es yo creo que la mejor interpretación de darte amor a ti mismo y de darle amor a otros. Entonces la lección que tú tenías que aprender era, me tengo que dar amor a mí y todavía no he aprendido y estoy aprendiendo esta lección, a cuidarme y después también tengo que cuidar a Edgardo. Fíjate que a mí me pasó al revés, yo lo cuidé a él y después me di cuenta que yo me estaba descuidando. Y Okay. mira cómo fue mi cuerpo de impresionante. A mí la gente me decía, es que en redes sociales te ves muy cansada. Y yo decía, por ejemplo, yo no tengo maquillaje. Yo decía, es porque no tengo maquillaje. Pero yo hoy en día, que me salen los recuerdos del celular, veo esas fotos de ese momento y yo me sentía agotada. Una cosa, Clau, es uno no tener maquillaje y otra cosa es chilada. ¿Sí sabes? Yo estaba gris, Sí. yo me veía gris. Pero nunca me di cuenta hasta que me salió esta bolita en la mano, que todavía la tengo, que se llama una tenosinovitis. Si ustedes ponen la mano así normal, les tiene que salir la mano recta. A mí la mano me quedó con esta bola. Un día, Edgardo convulsiona, él pesaba 95 kilos, para que calculen el tamaño de hombre, que era gigantesco, medía 1,95 y pesaba 95 kilos. Y yo lo tengo que levantar en una de sus convulsiones, la mano se me queda tiesa. Y yo me acuerdo que me pongo a llorar y yo le digo, Señor, adiós, ayúdame porque si yo no alzo a Edgardo, ¿quién lo va a alzar? Yo necesito que la mano se me destrabe. Y Edgardo convulsionando no me podía hablar. Y yo decía, que se me destrabe. ¿Quién va a coger el celular? ¿Cómo hago yo para llamar a alguien si tenía la mano trabada? Después, bueno, ya se me destrabó, llegó la ambulancia, yo con esta mano así. Y yo dije, ¿qué es lo que me está pasando? Hasta que yo no esté bien conmigo. Y me di cuenta que fui al ortopedista y me dijo, no, lo que pasa es lo que tienes ahí se llama tenosinovitis. No, ponte una venda y ya. Yo dije, esto no puede ser que con la venda te pusiera una férula, me siguiera doliendo la mano. Y me di cuenta, Clau, que mi cuerpo me estaba gritando, ponte atención a ti. Y uno de cuidador no se cuida, se lo lleva el que lo trae. Porque el cuidador, las enfermeras, por ejemplo, que son cuidadoras, tienen. Una enfermera tiene un turno, después llega otro turno. Yo no tenía turno. Yo era 24/7 la cuidadora. Entonces, hasta que tú no te das cuenta que si tú no estás bien de salud, no puedes cuidar al otro, es tremendo. Y me pasó a mí. Yo viví el papel de primero lo cuido a él porque él se va a morir, porque yo sabía que él se iba a morir, tenía una enfermedad terminal, y después yo voy a estar bien. Pero resulta que yo empecé a estar mal. Y tú Entonces, acabas de comer, me imagino que te pusiste muchísimo fíjate que me pasó al revés, Clau. olvido. Como era pandemia, me puse a comer más. Ok. Yo estaba encerrada en la casa y cosas que yo nunca en la vida hacía, empecé a comer mucha galguería, mucho dulce, mucho azúcar. Y siendo sanadora y siendo health coach, yo decía, pero ¿por qué me están dando ganas de esto si eso es lo peor que puedo hacer? Y analizando uno a nivel de biodescodificación y a lo que yo me encanta, de lo que yo me dedico, quien se empeña en los carbohidratos y en los azúcares es una persona que se siente vacía o que tiene miedo a ser abandonada. Por eso una persona que tiene sobrepeso es una persona que está blindando de algo o tiene algo que en el pasado no supo superar, de una que la maltrataron, la hirieron, la tocaron, la vulneraron. Eso pasa, muchas niñas violadas o maltratadas tienden a ser muy gordas o muy delgadas. O Entonces muy ya de- después entendí por qué yo estaba subiendo, yo subí 7 kilos en la enfermedad de mi marido, 7. Siendo que yo soy un palito y toda la vida he sido tan delgada. Yo dije, miércoles, ¿qué está pasando? Claro, yo tenía unas ganas de, primero, inconscientemente de sacar la fuerza que no tenía. Yo pesaba 49 kilos y él pesaba 95. Y segundo, me sentía vacía porque yo sabía que él me iba a dejar. Yo me estaba protegiendo y preparando para lo que se venía. Si tú sentías que la comida te estaba llenando de alguna Me forma, salvaba, me salvaba. era tu salvador en ese momento. Y entonces después
Yo siento también, Caro, que nosotros encontramos nuestra luz en el momento de más oscuridad y parte de lo que he aprendido en estos últimos años y en estos últimos meses, tuve unas crisis terribles, es que en el momento en que dejas de renegar y que dejas de ver esa oscuridad como un gran obstáculo, empiezas a convertir en luz, lo empiezas a abrazar. ¿En qué momento empiezas tú a abrazar tu oscuridad? También hay una frase muy linda, dice, si sueñas con ser libre y con estar mejor, tienes que saber morir. ¿De qué forma Caro empezó a dejar morir lo que ya no le estaba sirviendo? Empezó a dejar morir esa glotonería, esa ansiedad. ¿Cómo viene otro proceso regenerativo para encontrarte y encontrar tu luz? Clau, cuando él se muere, algo me dio mucho shock y es que de su familia nadie me dio las gracias. Después de que yo lo cuidé de 16 meses y que su familia nunca lo fue a visitar. Y yo me senté en la cama, me acuerdo porque él se murió en la casa y me senté y el vacío de no ver a la persona al lado es tremendo. Es tremendo porque además tú te aferras al enfermo. Y yo me siento a mirar la cama y digo, soy una berraca. O sea, cuidé a un ser humano 16 meses. Así no me den las gracias, yo me premio y me doy las gracias a mí misma. Yo me anulé 16 meses por cuidar a alguien. Yo soy una berraca y ahora me merezco ser feliz. Me dije así a mí misma y dije, Carolina, de las cenizas, literal, porque ya lo cremamos, va a salir un ave. Y esa ave va a salir a sanar a otros como ayuda a Edgardo. Clau, él se murió el 13 de diciembre. Voy y lo entierro el 28 de diciembre a México. Por eso con la pandemia me tocó sacar un permiso especial. Y tú no vas a creer que salgo yo en las redes sociales a decirle a la gente en las historias, yo soy Carolina Novoa, la esposa de Edgardo, pero yo tengo una cuenta alterna que se llama Novoa Nutrición, que ustedes la pueden seguir. Si me quieren seguir, les puse así, donde en la pandemia he documentado la enfermedad de mi esposo. Y ahora les vengo a decir, la terapia es para quien necesite, porque yo necesito la ayuda. Necesito ayuda porque necesito plata y necesito ayuda porque necesito estar ocupada. Denme trabajo, yo no les voy a pedir un GoFund como lo hace todo el mundo. Denme trabajo y denme la oportunidad de acompañarlos en su proceso porque yo ya lo cuidé, o sea, ya tengo el máster. De ahí a hoy nunca he tenido la agenda sin pacientes. Mi agenda vive a full. Qué bendición. Y es muy poderoso, Caro, porque en medio de tu peor momento pudiste aceptar esa situación y pudiste aceptar ser vulnerable, que es lo más difícil otros los seres humanos, para unos más que para otros, pero es muy difícil contar tu propia historia, es muy difícil aceptar que estás sufriendo, es muy difícil aceptar y pedir ayuda, pero es impresionante también cómo logras hacer, Caro, este cambio de vida, decir, bueno, me voy de esta tele, me voy de esta cajita y ahora soy terapeuta. ¿Cómo empieza el proceso de ser terapeuta y esa liberación? Porque yo siento que te aceptaste a ti misma. Clau, fue impresionante. Y el otro día una amiga mía, que yo ni sé ni qué tan amiga es, me dijo, es que también tienes que entender que en 5 años dejaste de ser periodista y te volviste casi que médica. Me dijo, como que estoy perdida en tu perfil. Un día eres periodista y otro día sanas y eres casi médica. No era Le una dije, amiga. no. Le dije, no, a ver. Yo llevo estudiando nutrición desde el 2016, que no lo ejerciera es una cosa. 1, 2, me doy el mérito. Sin ser médica, porque los médicos se merecen todo el mérito. Pero claro, ¿qué pasó? Cuando yo renuncio a Telemundo en 2010 a cuidar a Edgardo, yo desde ahí documento en Novoa Nutrición todo el proceso y empiezo a hacer historias y post de nutrición. Por ende, como cae la pandemia, yo en Novoa Nutrición, que es mi otra cuenta, entrevistaba a los médicos en lives. Porque no sé si recuerdas que en la pandemia todo el mundo hacía lives y había live de uno. Y yo empecé a conectarme a entrevistar médicos. ¿Qué pasa cuando entrevistas médicos? La audiencia de los médicos te empieza a seguir. Todo ese público yo ya lo tenía ganado. Todo el público de los médicos, los pacientes, ya sabían a quién acudir. Cuando muere ya tenía seguidores, algo así. Ahorita tengo 800. Muy bien cultivados porque yo todos los días hacía live desde la casa porque como él convulsionaba yo no podía salir a ningún lado. Entonces así fue como me empecé a ganar el respeto de los médicos, poquito a poquito haciendo comunidad y poquito a poquito dictando conferencias, acompañando al uno. Por ejemplo, un médico me decía, el doctor Carlos Aramillo, mira, Caro, me gustaría que me presentes este evento y lo hacemos por intercambio. Claro que sí, claro que sí. Empecé a meterme en esa comunidad porque no todo es, sí, págueme 10, no puede empezar a cobrar cuando uno está cambiando el perfil. No. Pero la credibilidad, además de todo, Clau, ¿sabes con qué se da? Con paciencia y consistencia del contenido. Si a ti te ven que todos los días tú sales a hablar sobre un tema, la gente sabe que estás interesada en ese tema, sabe que eres una autoridad en ese tema. Entonces ha sido un proceso. Yo empecé en 2019, esto ya hace 5 años, 20, 21, 22, 23, 24, 5 años de darle en redes. ¿Qué nos pasó a nosotros los generadores de contenido de la pandemia? Que nos volvimos autoridad, porque la gente no tenía qué más hacer.
no hubiera sido quizás lo mismo en 2000, que habían 5 Instagramers. En 2019 el dato ha sido un mundo de crecimiento en las redes impresionante. Sí, Caro, y si puedes ligar esta Caro de ahora con la Caro más pura cuando tú estabas chiquita, cuando todavía no estaba tu ego envuelto, ¿qué hacía Caro cuando estaba chiquita? ¿Cuál era su juego favorito? Ayudar a todo el mundo. Yo ¿Cómo? jugaba a la enfermera y al médico. Ok. Porque a mí me gustaba ayudar. Entonces yo era la enfermera del médico, pero también la presentadora del concurso de belleza. Hágame el favor. No sé por qué. A mí me encantaba ayudar a salvar los niños. Mi papá era militar, entonces estábamos en batallones siempre. Y siempre que un niño se caía o algo, yo iba y ayudaba al niño. Entonces si yo me pongo a pensar, digo, yo siempre fui de ayudar a la gente. Y tengo unos papás muy caritativos. Mi papá es un ángel de Dios. Lo amo. Sí, mi papá es un ángel y desde chiquita nos enseñaron a llevar cosas a los orfanatos, en Navidad a hacerle figuritas a los niños, a cocinarles chocolates. Entonces, Eso te quería preguntar porque se me vino una imagen de que cuando estabas chiquita conectabas mucho a través de las comidas. Total. Cuando hacías algo caritativo, lo que era, ibas a servir comidas, ibas a representar tu amor y a compartir amor a través. Sí, Clau, y además de todo, mira, mi abuela, la mamá de mi mamá es libanesa, ella ya murió, y los libaneses todo el amor lo transmiten a través de la comida. Entonces, de por sí ella me veía flaca y me decía, ¿usted está enferma? Y yo, no, abuela, ¿por qué? Porque es que está acabadita. Para ellos, para esa cultura, y mi mamá es libanesa, por ende yo crecí con esa cultura de el amor se da en exceso, ¿no? Entonces yo llego a una casa y yo no te puedo llegar sin un vino, sin algo, yo tengo que llegar con algo de comer porque a mí me da pena llegar sin nada. Los colombianos somos así, demostramos el amor. Tú vas a la casa de tu mamá o de alguien colombiano y es, como chicharrón, venga, ¿qué le tengo? Caldito, ¿qué le tengo? Tú vas a donde un gringo y no te va a decir que le tengo caldo, no, un gringo dice como compramos algo en Costco y se acabó. Oh, mira qué lindo eso, yo siempre, a mí me encanta indagar cómo fue la infancia de las personas, más cuando han logrado encontrar su libertad y se sienten bien en sus cuerpos y dicen, es que esta soy yo, como lo dices tú, esta es Carolina, no, a la persona que le gusta ayudar a través de la comida, de la nutrición, porque yo me ayudé a mí misma y porque yo he aprendido por medio de mi propio cuerpo y mis propias emociones. Eres tú definitivamente la mejor versión de ti misma. Hay muchas personas buscando esa versión y también no sé si estoy equivocada, tú eres terapeuta, pero es mi impresión de que nosotros llegamos a esa liberación y aceptación tal, también sanando un dolor otras generaciones. Total. Entonces, por ejemplo, tú me dices, los libaneses, no sé si en la historia de tus abuelos estuvieron en una guerra donde no tuvieron comida y donde hubo algo muy fuerte y muy doloroso. Después tú vienes, cuando estabas chiquita, de pronto sentías que se decían todo el tiempo, es que es una flacuchenta, es que mire cómo está delgada. También eso de pronto como niña te generó algo doloroso, te comparabas con otras niñas y decías, ay, es que yo tan flaca, yo quiero tener ese cuerpo, porque también en mi proceso me he dado cuenta que cosas que parecen estúpidas para otros cambiaron la vida en el colegio. Y yo digo, wow, como eso tan chiquito me afectó de una manera tan grande y toda mi vida. Pues, lo que me parece interesante de todos estos procesos es que, bueno, no sé si estoy equivocada, pero es como un análisis que hago rápido de tal vez como algo doloroso, tú lo sanas con amor a través de la comida y se representa en el momento en que vuelves a verte flaca, que fue parte de tu sufrimiento tal vez cuando estabas chiquita o lo que te llevó a compararte con otras mujeres o a sentirte más o menos y después ver esa potencia de amor de tu abuela libanesa que siempre te llenaba de amor a través de la comida y cómo la comida con amor empodera y por eso llegas a tu mejor versión, sanas además. Toda una cadena transgeneracional. Tu análisis y sobre todo yo lo había visto por el lado libanés, ellos tienen mucho problema en el intestino y en el estómago y yo tengo mucho problema de estómago. Entonces yo analizo y digo, porque de mi familia yo soy la más libanesa de todas, no sé por qué, pero la más libanesa, la de la ceja peluda, la fuerte, yo soy como la más libanesa en cuanto a... Y mis problemas digestivos son terribles y un día haciendo una regresión con un experto él me dijo, ¿tú vienes de una familia árabe? Y le dije, pues libanesa, ¿por qué? Me dijo, porque tu estómago es muy celíaco. Celíaco es que tiene muchos problemas con el trigo y yo analizo la comida y a mí la comida, hay cierta comida que me afecta mucho, es mucho la comida que les afecta a la gente de esa zona. Entonces yo creo que uno viene a sanar generaciones sin darse cuenta y definitivamente lo que tú dices a través de la vocación o de lo que estoy haciendo como don, estoy sanando transgeneracional. Así es, esto te lo digo porque lo entendí en mi proceso, yo no entendía y me pasó algo parecido a lo tuyo de qué loca esta mujer, cómo se sale de la televisión, deja de presentar un noticiero por irse a vender café.
y yo salgo con un carrito a la calle y he Sí, vendido sí, sí. alrededor del río y voy a ferias, entonces pues la gente en vez de valorar el esfuerzo como el esfuerzo que tú hiciste diciendo soy terapeuta, me estoy reinventando porque hay un esfuerzo grandísimo en reinventarse, quitarse máscaras y en decirle al mundo que esto es lo me gusta, esto es lo que me gusta, gústele o no le guste. Y sabes que yo también vine a entender que a través del café yo estoy sanando a toda mi familia porque las plantaciones de café para mi mamá eran una amenaza, eran una cárcel. Ella se quería ir porque fue una niña que le tocó trabajar. Para mí el café además escoge un nombre que se llama libre, que es liberación, porque estoy buscando no solo mi liberación, la liberación de mi cadena transgeneracional. Entonces yo siento que es lindo que en este podcast invitemos a que las personas empiecen a reflexionar. Yo creo que la palanca para activar cambios en vidas es primero reconocer lo que tú dices afuera. ¿Por qué estoy atrayendo esto? ¿Por qué estoy atrayendo enfermedad? ¿Por qué toda la gente que está a mi alrededor se queja? Porque todos mis novios o mis exes son narcisistas. Me dejo que me abusen. Entonces yo creo que el cambio viene cuando tú empiezas a decir, acá hay un patrón, y después cuando pasas de ser la víctima y te empoderas y dices, ok, ¿yo por qué estoy atrayendo esto a mi vida? ¿Qué pasa? Y empiezas a entender tu vida. Y después dices, ¿qué es lo que quiero ser? ¿Qué es lo que quiero cambiar? ¿Qué es lo que quiero dar al mundo? Y acordarse de la niñez para mí es un factor determinante. Porque yo me acuerdo también, lo que yo más disfrutaba cuando estaba chiquita era jugar a cocinita sola y hacer cafés con agua panela. Fíjate, Clau, que hay un dicho que me parece muy, muy lindo, es una reflexión que está en YouTube, si la quieren buscar, de Facundo Cabral, que dice, no estás deprimido, estás distraído. Y yo sí siento, Clau, que estamos demasiado distraídos. Muy Cuando distraída. la gente me dice, Caro, ¿cómo identifico que el cuerpo me está hablando? Les digo, a ver, ¿ustedes creen que es que el cuerpo me hable, es que el cuerpo me diga, quiero galleta y voy como galleta? Eso no es que el cuerpo te hable, eso es ser alcahueta con tu cuerpo. El cuerpo te habla a través del... ¿Y cómo se da uno cuenta? Me está doliendo el brazo. ¿Desde cuándo me está doliendo el brazo? Desde ayer. ¿Y ayer qué pasó? Me peleé con no sé quién porque no quiero ser flexible. Ah, entonces tu dolor es por flexibilidad. Pero estamos tan distraídos y tan ocupados, Clau, en 72 cosas que nunca nos tenemos tiempo ni de observar, de introspección. Yo creo que si a nosotros nos hubieran enseñado a que primero tenemos que ponernos nosotros y mirar qué pasa en nosotros, tendríamos muchos menos dolores. Pero tú dile a alguien, vaya al médico, es que no tengo tiempo. La vida te va a hacer sacar tiempo, no te preocupes. Yo siempre les digo a mis pacientes, no te preocupes. ¿No tienes tiempo para terapia? Perfecto. Vas a volver a mí a decirme que necesitas terapia. Estoy segura. Y después, ay, Caro, tú me dijiste, lo que pasa es que yo tenía una fiesta. Bueno, entonces preferimos invertir en la fiesta que en sanarnos, preferimos invertir en la cartera Gucci en lugar de analizar y decir, con esta plata puedo ir a un proceso terapéutico de limpieza. Cada quien tiene sus elecciones, pero yo sí siento, Clau, que todos, no es un porcentaje, todos tenemos algo que sanar de infancia. Y lo que le digo a mi mamá, porque mi mamá dice, no, pues las mamás fuimos malas. Y le digo, no, mami, no. Bueno, para cerrar esta conversación tan divina, como este podcast busca liberar emociones, almas y que muchas personas puedan contar tu historia, que en este momento se sientan bloqueadas, que se sientan solas, que sientan que son infelices, que estén deprimidas con su trabajo, que estén en un lugar sin propósito, pero que tengan miedo de salir de ahí. ¿Qué les recomiendas? El título, el cuerpo grita lo que las emociones callan. Yo tengo un ejercicio que les voy a recomendar. Tengo este espejo, un espejo que compré en Amazon. Ok. Tengo este espejo porque es el tamaño perfecto y lo tengo ahí para cuando no le quiero decir a la persona las cosas porque no es el momento, yo me desahogo con el espejo y le hablo al espejo y le digo, hijo de tantas, estoy en... Gritar las emociones, así no esté la persona de frente, les va a liberar angustia y depresión. El ser humano se enferma es porque no puede decir las cosas. Eso es lo que más lo enferma a uno, es ese taco acá de no poder uno escupirlo. Entonces, mi mensaje para todos, lo más liberador es gritar y decir las cosas. Ok. No sé si les ha pasado que cuando llora uno siente que se adelgaza, uno como, ¡fu! Ya, como si hubiera vomitado. Sí, ya solté todo. ¿No te pasa que te ves más bonita después de que lloras? Y el ojo verde, el ojo se me pone gigante y todo. Entonces, griten, lloren, lo que quieran. Si ustedes no lo quieren hacer con nadie, cojan un espejo. Es súper bueno el ejercicio del espejo. Yo siempre lo tengo al frente mío. Y quiten todo lo que tengan, las emociones que quieren gritar, porque el cuerpo las somatiza si uno no las grita. Ok. Mira, Clau, es difícil, pero yo te voy a decir una cosa. Si tú no te lanzas, nunca en la vida vas a saber. Ayer lo hablaba con mi futuro esposo porque me voy a volver a casar y yo le decía a él, hasta que tú no cambies lo que haces en el trabajo, hasta que tú no cambies, no te va a cambiar la realidad.
Entonces yo odio la televisión, odio ahí. Pues hermana, vaya, si usted no es un árbol. Lo único, en verdad, a lo único que uno está aferrado en la vida es a la muerte. No hay otra cosa, Clau. Nada más. A lo único que estamos destinados es a morir o a elegir ser felices. No hay de otra. Si no te gusta, haz algo. Si te estás quejando es porque no estás feliz. Haz algo. ¿Cómo hacer? Lanzarse. No hay de otra. No, pero es que la estabilidad económica, entonces organiza un plan en el que tú sepas que tienes 6 meses más de trabajo, ahorras y en estos 6 meses vas montando algo. Eso es lo único que yo les puedo recomendar. Buenísimo, Caro. Qué linda esta Ay, mi Clau, gracias por la invitación. Gracias por ser tú, por ser libre y por ser vulnerable y siempre todo mi respeto y mi admiración. Te quiero mucho y que a todos de Dios los bendiga. Yo te quiero mucho también. Bendiciones. Chao. Chao.